Vamos a la palabra. El Señor ha colocado en mi mente el hecho de que participe y comparta con ustedes estas enseñanzas acerca, en primer lugar, de las invitaciones de Jesús que están en las Sagradas Escrituras, en los Evangelios, y luego cuando llegamos al tema del discipulado, del ser un verdadero alumno, un verdadero seguidor de Jesucristo, nos detuvimos allí para tratar algunos aspectos muy puntuales y estamos trabajando en función de algunas demandas que están allí en las Sagradas Escrituras. La semana pasada iniciamos la conversación acerca de la manera como el Señor dejó plasmado en las Escrituras cómo la iglesia del Señor debe identificarse ante el mundo. La iglesia de Cristo, por el hecho mismo de ser la iglesia de Cristo, tiene que tener un comportamiento diferente a todo el conglomerado social de este mundo. El Señor nos ha dicho que tenemos nueva persona. Si alguno está en Cristo, dice la palabra que es nueva criatura. Y esa nueva criatura tiene una nueva manera de vivir, que lógicamente las personas que no tienen a Cristo en su corazón les va a extrañar. Y algunos cristianos evangélicos aún o desconocen o no han internalizado lo que significa vivir bajo las normas del reino de Dios. Y decíamos entonces que el Señor enseñó de una manera muy particular, de acuerdo a Juan capítulo 13, la manera como nos debemos identificar. Y dice allí el Señor que la iglesia y los discípulos del Señor Jesucristo deben amarse. Nosotros debemos, por no decir tenemos que amarnos de una manera muy especial y particular, no como el mundo ama. El amor de Dios no es un amor romántico, un amor de momento, un amor de adolescentes, un amor en el cual usted dice yo amo a mi hermano y comienzas a verlo en el rostro y te vuelves dulzón y simplón a veces. No, ese no es el amor de la iglesia del Señor. La palabra del Señor dice que debemos amarnos de la manera como el Señor Jesús amó a sus discípulos, de una manera realmente muy, pero muy especial. Y eso es lo nuevo que el Señor dice que le agrega ante la exhortación y el llamado que hace la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Amarnos los unos a los otros. Y amarnos los unos a los otros como el Señor nos amó, necesitamos entonces ir a la manera como el Señor nos amó. Y podemos tomar en cuenta dos aspectos fundamentales en los cuales se manifestó el amor de Dios. Uno de ellos es que el Señor, a través de su sacrificio en la cruz del Calvario, a través de dar su vida para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia, nos rescató y nos libró y nos detuvo en el camino que íbamos hacia la condenación eterna. Yo no sé si usted piensa con cierta frecuencia acerca de lo que era su vida antes sin Cristo, de la manera como usted vivía, la manera como realmente su vida, por lo menos así pasó en mi tiempo, aunque era un adolescente como cuando tomé la decisión por Cristo, pero realmente en mi vida había un vacío juvenil que no lo consiguió sobre todo el licor, donde anduve incursionando por algunos meses. No hubo satisfacción y el Señor me sacó a mí y lo sacó a usted de allí para la gloria de Dios. Y nosotros debemos entonces estar agradecidos por eso. Pero no solamente eso, el Señor nos sacó y nos incluyó. Nos sacó del mundo de las tinieblas y nos incluyó en el mundo de la luz. Ahora en nosotros, de acuerdo a Juan capítulo 3, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Ninguna, hermanos. El Señor Jesucristo nos amó de tal manera que cuando lo aceptamos como Salvador, ¿cuántos pecados nos perdonó?
Todos, absolutamente todos. El Señor nos posicionalmente delante de la presencia del Señor nos hizo limpios. Por eso somos santos. Y así lo manifiestan las Escrituras. Cuando los escritores de la Biblia en el Nuevo Testamento se dirigían a una iglesia, decían a todos los santos que se reúnen en tal ciudad. No necesitamos que una organización X o Y se reúna para declararnos santos. No, eso lo hizo el Señor en la cruz del Calvario cuando murió por nosotros y aceptamos el regalo de la salvación. Santos en el Señor. Eso significa, en primer lugar, entonces, que vamos a vivir una vida diferente, una vida de pureza, donde el pecado nos va a incomodar, donde no nos vamos a sentir bien cuando sabemos conscientemente que nos estamos portando mal. Y no solamente eso, sino que nos garantiza no solamente una vida abundante aquí, sino una vida por la eternidad en la presencia de nuestro Salvador. Bendito sea el nombre del Señor. De allí parte el hecho de que nosotros podamos entonces vivir bajo las normas del reino, vivir para amarnos. Y decía que quería hablar por lo menos de dos aspectos en los cuales se manifiesta y se debe manifestar el amor de Dios en la iglesia. En primer lugar, en los versículos que acabamos de leer de Mateo capítulo 5 y Mateo capítulo 18, allí hace énfasis en el perdón. Y he titulado mi conversación, mi meditación, Perdonar para ser libre. Y allí, en estos dos pasajes, tenemos dos opciones. La primera está en Mateo capítulo 5, los versículos 23 y 24, que ya hemos leído. Mateo 5, 23 y 24 dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Hermanos, aquí se presenta el primer caso. La primera posibilidad es que yo falte, cuando yo soy el ofensor. De eso tratan estos dos versículos. Yo me porté mal delante de mi hermano. Alguien está incómodo. Alguien tiene algo contra mí porque yo falté. Yo soy el ofensor. ¿Y cómo ilustra lo que debemos hacer el Señor? Con lo que acabamos de leer aquí. En la época del Señor, una persona llega al templo en Jerusalén con la intención de adorar y de orar. Esa es la ofrenda que él va a presentar ante el Señor: adorar y orar. Él lleva un animal, el mejor animal que pudo conseguir, para presentarlo al Señor como ofrenda, de tal manera de ser sacrificado y de esta forma ser purificado de sus pecados y tener libre acceso para orar y adorar. Era necesario llevar una ofrenda, era necesario llevar un animal inocente, un cordero o unas palomitas, dependiendo del dinero que se tuviese. Pero era necesario, repito, sacrificar el animal para poder, simbólicamente hablando, y el Señor así lo aceptaba porque estaba establecido en la ley mosaica, poder tener libertad para poder adorar y orar en el templo. Pero ¿qué sucede? Mientras él va con el cordero, con el animal, se acuerda de que ha faltado a alguien. Y me llama la atención que esto nadie se lo recordó. Nadie le dijo: epa, tú tienes un lío conmigo. No, su conciencia lo acusó. Su conciencia le dijo: hay algo que no has resuelto. Puedes matar todos los animales que quieras, pero tu ofrenda no va a ser aceptada si no resuelves ese problema con esa o esas personas.
Esa es la enseñanza que está aquí. Hoy, por supuesto, no estamos en Jerusalén, el templo no existe, pero el principio está aquí. Eso es lo importante. Usted va a orar. Usted se dispone a venir al templo para cantar, para participar de lo que hacemos dominicalmente. Pero de pronto es asaltado por un pensamiento. Usted ha ofendido a alguien. Y esto tiene molesto a esa persona a tal punto que está molesto con usted. ¿Qué se debe hacer? ¿Ser indiferente? ¿No prestarle atención a eso que tu conciencia y mi conciencia me está diciendo? Eso no es lo que la palabra de Dios nos enseña. Él dice, detente, párate. Y mire la lección importantísima y profunda. En ese momento no es momento ni siquiera para orar. Cuando uno tiene una dificultad con alguien, cuando en las relaciones interpersonales va a haber siempre algún roce, por muy bien que querramos comportarnos. Pero si estamos conscientes de esa situación, ni siquiera la oración es apropiada en ese lugar y en ese momento. Detente, dice la palabra de allí. Deja allí tu ofrenda. Anda y reconcíliate con tu hermano. Y luego que hayas hecho eso, ahora sí, regresa. ¿Están captando la idea de esto? Fuerte, es difícil cuando queremos hacerlo bajo nuestras fuerzas, pero si estamos conscientes de lo que el Señor hizo por nosotros y sigue haciendo por nosotros, ese ejercicio de relación interpersonal y ese ejercicio de vivir la vida cristiana no va a ser tan pesado. Aquí la palabra que se ha traducido como reconciliar quiere decir pasar por un proceso que inicia, como ya dijimos, el ofensor. Es un proceso, hermano. Si usted o yo he ofendido a alguien y usted o yo vamos a resolver ese problema, no esperemos que la persona reaccione positivamente de una vez. Porque se va a producir un proceso psicoemocional en la mente de esa persona que puede ser que dure un tiempo para aceptar el perdón que tú le estás pidiendo. Reconciliar significa cambiar la enemistad por amistad en mutua concesión. Los dos deben estar de acuerdo. ¿Y cómo debemos resolver esto, hermano? Si la persona que hemos ofendido está cerca de nosotros, está en la ciudad, etcétera, entonces debemos ir personalmente. Lleguémonos hasta allá. Si está lejos de nosotros, a nuestra distancia física, hagamos una llamada telefónica para hablar de esta cosa, confesarle el mal que se le ha hecho y pedirle perdón. Inclusive algunos terapeutas cristianos que manejan esta situación llegan a, digamos, presentar la siguiente posibilidad. Es posible que la persona que usted ha ofendido ya haya muerto. Y usted se pregunta, ¿cómo resolver eso si la persona ya se murió y yo no llegué a pedirle perdón? Estos orientadores y terapeutas recomiendan buscarse una persona de confianza, su pastor, etcétera, contarle la situación y confesar su falta ante esa persona. Es una manera simbólica de reconocer, de resolver ese problema. No sé si me entienden esa parte que puede ser un poquito controversial, pero me parece que también puede ser muy práctica, porque hay personas que se murió alguien y quedaron con un lío con esa persona. ¿Qué hacer con esa persona? Estos orientadores cristianos recomiendan esta alternativa si eso ha sucedido. Pero usted no puede seguir con esas cadenas. La persona que guarda rencor en su corazón, la persona que
siente odio o raíces de amargura, es como estar encadenado, más que la persona que ha ofendido, la persona que recibió la ofensa, porque guarda rencor. Tenemos que ayudarnos los unos a los otros para resolver esa situación, y así estaremos libres, queridos hermanos, para orar y para adorar. Mientras tanto, dice la palabra de Dios, ya vamos a ver más adelante, es como que si nos sometieran a la tortura delante de terribles verdugos. Recordemos, hermanos, lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 18, porque se puede dar esta situación. Romanos capítulo 18, 12, 18 dice: en cuanto dependa de ustedes, estad en paz, ¿con quién? Con todos. Estad en paz con todos. Ahí está el versículo, con todos los hombres, en cuanto dependa de ustedes. Puede ser, como dije, que la persona se resista a perdonar, o puede ser que el proceso de perdón sea lento. Usted resolvió su parte. Usted no puede pensar por la otra persona, pero en cuanto dependa de ti, en cuanto dependa de mí, debemos estar en paz. La otra persona tiene sus responsabilidades, y nosotros, si realmente hemos pedido perdón de corazón, vamos a orar para que esa persona pueda tener la fuerza suficiente para que el perdón llegue hacia nosotros. Entonces, como ya dije, puede ser que en algunos momentos, en algunas situaciones muy particulares, la persona ofendida necesite tiempo para salir de ese shock emocional. No solamente el hecho de haber sido ofendido por usted, sino que también el hecho de que usted se acerque a pedirle perdón. No puede ser. Tú pidiéndome perdón a mí, eso solamente lo hacen los hijos de Dios que quieren vivir bajo las normas del reino. La segunda situación lo vemos en el otro pasaje leído, del mismo Mateo capítulo 18. Vamos a volver a leer los versículos 21 y 22. Aquí dice la palabra del Señor. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Se dan cuenta que ahora la situación que se presenta es cuando alguien me ofende? Aquí dice: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? La situación ahora es distinta, cuando usted es el ofendido. Y lo primero que vemos aquí es la pregunta que sale inmediatamente: ¿existe un límite para perdonar al ofensor? Aquí dice que no. Simplemente utiliza un lenguaje hiperbólico para, desde el punto de vista pedagógico, como gran maestro que fue, decirle a los discípulos y decirnos a nosotros que realmente el perdón en la comunidad cristiana no tiene límites. Si nosotros vamos a un pasaje paralelo que está en Lucas capítulo 17, vamos a ver la situación real de lo que sucede en este caso. Lucas 17, versículos 3 y 4. Dice la palabra del Señor: mirad por vosotros mismos. Mira, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y mira, y si 7 veces mensualmente, anualmente, al día, si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo: me arrepiento, vamos a decir que no le creemos ya en esa confesión. Algunos comentaristas dicen que estas 7 veces diarias que dice aquí es por la misma causa, por la misma situación, por el mismo lío. Vamos a extenderlo hacia la familia, y yo creo que esto es muy práctico en las familias, ¿no? 7 veces por la misma situación. ¿Y qué dice? No,
perdónalo hasta 6, pero ya 7 es demasiado. Agregué lo que dice Mateo 18, 70 veces 7. El amor en la iglesia del Señor, hermanos, es ilimitado. Esa es la verdad. Nosotros somos una comunidad relativamente pequeña y cada uno tiene su personalidad, cada uno tiene su temperamento, cada uno tiene sus fortalezas y debilidades. ¿Y cómo luchamos con las debilidades de cada uno de nosotros? Y mientras más nos acercamos los unos a los otros, más nos vamos a conocer y más dificultades podemos tener. Mientras mayor cercanía, mayor probabilidad de roce. Por eso algunos optan por venir, estar aquí un rato, se van temprano, no saludan a nadie porque así me evito lío. Pero eso no es lo que la palabra de Dios enseña. Si nosotros pertenecemos a la familia del Señor y especialmente a una iglesia local, hermanos, debemos vivir como hermanos. No huyamos del problema. Vivamos como el Señor quiere y comencemos a practicar el perdón. Y usted se va a dar cuenta, como nos hemos dado cuenta a algunos que hemos vivido situaciones muy particulares donde necesitamos ejercitar el perdón, cuán libre se siente uno cuando es perdonado o cuando perdona. Por lo menos yo particularmente, en mi mente hay 2 momentos bien difíciles en los cuales necesité perdonar. No los voy a mencionar para no alargar, pero fueron momentos duros. Uno me llevó 3 años para poder decir que perdonaba a esa persona y otro me duró algunos meses. Pero qué hermoso se siente cuando uno sale de ese peso de guardar algo en el corazón. Es una experiencia muy hermosa. Esto de perdonar cuando se es ofendido, el Señor lo ilustra de una manera muy especial más adelante en el capítulo 18. Y voy a leer este pasaje porque me parece es necesario para poder entender la enseñanza de esta parte que queremos compartir. Mateo 18, del 23 al 34, el Señor cuenta esta parábola. La leo, Mateo 18, 23. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que le había pasado. Y entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Y entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. En este caso claramente se ve que el rey de esta parábola es Dios. Este rey representa a Dios. La deuda perdonada por el rey era elevadísimo. Los que conocen de las conversiones monetarias entre el denario y el dólar calculan que esta cantidad que le debía de 10,000 talentos es hoy aproximadamente unos 10 millones de dólares. Hace algunos meses nosotros no sabíamos lo que era un dólar. Yo por lo menos no sabía. ¿Ve? Ahora sé más del dólar que del bolívar. No porque maneje mucho, sino porque todos me dicen vale $3.
¿no? Y le digo, ¿cuánto es eso en bolívares? Y a veces no sabe ni calcular porque no lo ha hecho. Hay que pagarle en dólares, ¿no? Imagínense usted, con los 130 bolívares que nos da el gobierno, la conversión es fácil, ¿no? Pero en todo caso, es aproximadamente unos $10,000. Algo realmente impagable. Nosotros sabemos más o menos cuánto pueden ser $10,000. Una deuda infinita, hermanos, ameritaba en todo caso un perdón infinito. No se puede esperar otra cosa para una deuda tan gigante, sino un perdón más grande que la deuda misma. ¿Van entendiendo? Ese perdón nos lo dio el Señor. La deuda que nosotros teníamos con nuestro Señor por nuestros pecados era tan alta que ameritaba un perdón altísimo. Y ese perdón se refleja y se manifiesta, como ya lo hemos dicho en esta mañana, en la cruz del Gólgota, donde el Señor dio su vida por nosotros. No había un precio suficiente para pagar tu pecado y el mío, que no fuera la inocente sangre de nuestro amado Salvador. Y Él la pagó. Una deuda gigantesca, inmerecida. Por supuesto que no lo merecíamos. Y el Señor, por pura gracia, nos extiende su perdón para que nosotros podamos tener cero en nuestra deuda. No debemos nada porque el Señor la ha pagado. ¿Verdad que eso es hermoso? Es muy lindo, es muy hermoso. El siervo en este caso somos nosotros. Allí se marca la relación interpersonal los unos a los otros. El equivalente a lo que dice aquí, lo que le debía el siervo, que eran 100 denarios. Le debía 100 denarios. ¿Cuál es el equivalente de 100 denarios a la moneda de hoy, hermanos? Aproximadamente $20. Eso era aproximadamente lo que le debía el siervo a su consiervo. Hermanos, una tontería. Y ya nosotros vimos cómo reaccionó este hombre por apenas $20. Hermanos amados, la aplicación. Lo que alguien nos haga es nada comparado con la ofensa que nosotros hemos hecho contra Dios. Es nada, hermano. No hay otra manera de poder practicar y ejercitarnos en el perdón si no vemos a Jesucristo perdonando nuestros pecados. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos de esa manera, los $20 entre nosotros se van a convertir en 10 millones. Porque vamos a engrandecer el problema. Vamos a ponerlo grande, le vamos a colocar la lupa y lo vamos a ver mucho más grande de lo que realmente es. Pero cuando lo vemos bajo el filtro del perdón de Dios, vamos a decir, sinceramente, no vale la pena estar encadenado por algo tan pequeño si el Señor ha perdonado mi vida y mis pecados que eran realmente terribles. Hermanos, un comportamiento de esa manera, dice la palabra, que lo que refleja es falta de gratitud. Mira lo que dice los versículos 32 y 33. Entonces, llamándole a su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Falta de gratitud, hermanos. Si tú y yo estamos bien enfocados en lo que significa tu salvación y mi salvación, vamos a estar agradecidos por lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y como estamos agradecidos por el que el Señor ha hecho por nosotros, entonces, al perdonarnos los unos a los otros, estamos manifestando que estamos agradecidos al Señor por lo que el Señor ha hecho con nosotros. El resistirse a perdonar produce un tormento infernal insoportable, hermanos. Eso lo dice la palabra del Señor. Aquí en el versículo 34, entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Algunos, malinterpretando este pasaje, se van al final, a la condenación eterna. Esto no tiene nada que ver con el infierno, hermano. Nada. El infierno más allá de la muerte.
porque el que vaya para el infierno no puede regresar. Aquí dice, hasta que pagase todo lo que le debía, podía regresar para resolver el problema. Entonces, hermanos, descartemos el hecho de que esto tiene que ver con los verdugos y todo lo que habla el Evangelio según Lucas de lo que va a ser el lugar de tormento. No, esto tiene que ver con relaciones interpersonales. A eso es lo que esto se refiere aquí. En Mateo capítulo 5 vamos a leer algo más. Mateo capítulo 5, versículos 25 y 26. Dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Aquí no habla de verdugos, habla de cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. La aplicación de esto, hermanos, está en el versículo 35 de Mateo 18, que dice, porque esto ya no es una parábola, esto es la aplicación de la parábola. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Qué es eso? El Señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. La pregunta es, ¿a qué cárcel se refiere el Señor en Mateo 5? ¿A cuáles verdugos se refiere el Señor en Mateo 18? Es la misma aplicación, hermanos. Oído, el discípulo de Jesucristo que se niega a perdonar, que guarda resentimientos, que guarda sentimientos amargos hacia los demás, es entregado a pensamientos que torturan, a sentimientos de desdicha, a un agonizante desasosiego interno, a una amargura que corroe. Y más aún, la persona que guarda rencor, el hermano en Cristo que guarda rencor en su corazón, la más grande tortura tal vez es que no deja de pensar en aquel que es objeto del no perdón. No se te olvida. De repente la otra persona se olvidó de todo eso, pero como usted o yo tenemos raíces de amargura, eso pensamos en él todo el tiempo. Eso es torturante. Hermanos, esta situación interna, psicológica y emocional son los verdugos del cual habla la parábola. Es la cárcel del cual habla el Señor en Mateo capítulo 5. Es vivir realmente una vida triste. Un verdadero cristiano, repito, un verdadero discípulo de Jesucristo, que tiene raíces de amargura en su corazón contra alguien, vive en estas condiciones. Y no solamente eso, hermano. ¿Por qué algunas veces pensamos que Dios no escucha nuestras oraciones? ¿No será que tenemos por allí, perdónenme la expresión un tanto coloquial, una culebrita que no hemos matado con algún hermano o con algún familiar y esa culebra está echando broma allá adentro? ¿Por qué será que hay unas personas que como que si el Señor escucha más las oraciones que otros? ¿No será que esa persona que decimos que el Señor le escucha las oraciones está limpiecito a su pensamiento y su conciencia? En cambio aquellos que ven como que si Dios no escuchara, ¿no será que es bueno que nos revisemos para ver qué pasa dentro de nosotros? Creo que llegó la hora de la revisión. No sé si usted se dio cuenta en esta disertación de hoy, pero bien sea que usted sea el ofensor o el ofendido, la iniciativa de perdonar siempre comienza con usted. Si yo ofendí, yo debo proceder a resolver el problema. Si fui ofendido, yo debo proceder a resolver el problema. Eso es lo que yo observo cuando leo con detenimiento estos pasajes. Es decir,
si todos pensamos de la misma manera, si usted toma la iniciativa y el otro toma la iniciativa y el otro y el otro y el otro, ¿qué va a pasar? Vamos a perdonar, hermanos, y como hay un libro muy hermoso que se llama Perdonar para ser libre, entonces vamos a convertirnos también en una comunidad de amor y de perdón. Todos tenemos la posibilidad de guardar rencor, hermano. Todos tenemos la posibilidad de ejercitarnos en el perdón y todos tenemos la posibilidad de vivir en libertad. La libertad que solamente el Señor nos hace libre en este sentido cuando vivimos de acuerdo a como el Señor lo ha establecido. Hermanos amados, si queremos vivir de esta manera, que es el mensaje que el Señor ha preparado para nosotros hoy, debemos concentrarnos entonces en primer lugar en el perdón de Dios para con usted y para conmigo. Vamos un momentico al Antiguo Testamento. Vamos al Salmo 103. El Salmo 103, algunos versículos dicen así. Versículos 2 al 5 y versículos 10 al 12. Permíteme personalizar la lectura de este salmo. Yo lo voy a leer para mí y usted lo va leyendo para usted. Donde dice ustedes, vosotros, diga yo. Y así sucesivamente. Dice el Salmo 103. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas mis iniquidades, el que sana todas mis dolencias, el que rescata del hoyo mi vida, el que me corona de favores y misericordias, el que sacia de bien mi boca, de modo que me rejuvenece como el águila. Versículo 10. No ha hecho conmigo conforme a mis iniquidades, ni me ha pagado conforme a mis pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre mí. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de mí todas mis rebeliones. Y podemos seguir leyendo. Personalicemos el Salmo 103 y vamos a poder ver un poquito más cerca lo que significa el perdón de Dios para nuestras vidas. Entonces, la medida en que se le dará la capacidad para perdonar a otros, mis amados hermanos, mis estimadas hermanas, será la misma en que comprendas y comprendamos el perdón que Dios te dio a ti y el perdón que Dios me dio a mí. Eso lo vemos en el Nuevo Testamento, al final de la Biblia, en Primera de Juan. En Primera de Juan, en el capítulo 4, leemos de la manera siguiente. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 10 y 11. Dice la palabra de Dios. Mira lo que dice este versículo. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Es lo que hemos dicho en los minutos anteriores de esta conversación. Amado hermano, querida hermana, esto es cuestión de decidir. Es cuestión de tomar una decisión. La invitación en esta mañana es que se decida a dejar todo resentimiento que tenga contra alguien. Piense en las bendiciones y en la libertad hermosa que usted va a tener cuando ya no tenga ataduras, cuando ya no tenga cadenas. Y piense en los verdugos que van a estar dentro de usted y dentro de mí si no ejercito el perdón. Y siempre habrá la posibilidad de ejercitarnos en el perdón, porque vamos a ofender, vamos a ser ofendidos con frecuencia. Esa es la verdad. Hasta 7 veces al día. Esposas, esposos, entendamos eso. Soportemos
a ese viejo mala gente que tiene como marido, ¿no? Y esa hermosa mujer que tiene como esposa, ¿no? Pero que algunas veces se le van los tapones y bueno, se cortocircuita la cosa y se va la luz, no solamente afuera, sino también adentro. Vamos a tratar de que ese sistema eléctrico de comunicación se mantenga hermosamente lindo para que no tengamos tantos líos. Eso depende de usted y depende de mí, hermano. Lo digo un tanto jocoso, pero es una gran verdad. Creo que el resumen de lo que hemos dicho en el día de hoy está en Efesios capítulo 4. Creo que esto resume lo que hemos dicho. Efesios capítulo 4, versículos 31 y 32. Ubíquense y vamos a leerlos todos, ¿sí? No voy a poner a competir las damas con los caballeros porque desafortunadamente siempre perdemos los varones. Entonces vamos a leerlos todos al mismo tiempo y de esa manera se va a escuchar muy hermosa la lectura. Ahí está proyectado. Vamos a leer 31 y 32 de Efesios capítulo 4. Leemos todos. Quítense amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Verdad que resume el mensaje? Vamos a aprendérnoslo y tenerlo. Hay una hermana que ya no está aquí entre nosotros, que tenía la casa llena de versículos y de pensamientos, ¿no? En el televisor tenía un pensamiento y entonces cuando se estaba viendo algo que no decía el pensamiento que estaba allí, inmediatamente apagaba el televisor, porque no está cumpliendo lo que está allí. Y así sucesivamente en cada una de las casas. Vamos a pegar, como dice Deuteronomio capítulo 6, en los dinteles de nuestras puertas, este versículo, lo aprendemos y no solamente lo aprendemos, sino que lo aplicamos en casa y en la iglesia. ¿Verdad que sí? ¿Le parece buena idea? Espero que sea así. Yo sé que cuesta decir amén, pero debemos vivir como el Señor quiere que vivamos. Revisando algunas cosas de mi hija a propósito de los 6 años en las cuales ya cambió de paisaje, me encontré con algunas cosas que tenía en sus libretas de apuntes acerca del perdón y quiero compartirlos para finalizar esta conversación. En los apuntes de mi hija dice, entre otras cosas, lo siguiente: nunca perdonarás a nadie más de lo que Dios te ha perdonado a ti. Número 2, el que no perdona no tendrá paz. Es un cáncer que carcome el alma. Te envejeces, te enfermas, te deprimes, pierdes mucha vida. No es posible olvidar, pero sí es posible sanar de tal manera que cuando lo recuerdes ya no te duela. Perdonar es ver el hecho como si nunca te hubiesen herido. Y lo último que dice es: desengánchate del pasado, múdate de año. Amén. La próxima semana, si el Señor no ha venido, vamos a ver otra parte de la manera como se debe manifestar el amor de Dios en nuestras vidas. Amado Padre Celestial, muchas gracias, porque tú no has exigido a tu iglesia algo que tú antes no has dado ejemplo. Tú diste amor del bueno, testimonio de un amor perfecto, de un amor incondicional, de un amor a pesar de, como leíamos el domingo pasado en 1 Corintios 13, un amor que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta y que nunca deja de ser. Ayúdanos para podernos mantener firmes en la fe, que podamos conocer cada día más a nuestro amado Salvador Jesucristo y vivir de acuerdo a como Él vivió. Aquí en esta congregación necesitamos resolver algunos problemas de comunicación interpersonal. Hay personas que tienen raíces de amarguras, bien sea porque han ofendido o porque lo han ofendido. Ayúdanos, Señor, a ser prácticos
a ser hacedores de tu palabra. Y permite que esta iglesia, Cristo es el camino, pueda ser identificada por los de afuera como una iglesia en la cual sus integrantes se aman de verdad, porque se perdonan. Más que soportarnos, perdonarnos. Gracias por esta mañana. Gracias por todos los que vinieron hoy. Está la sala casi completa. Alabamos al Señor por eso, por el día hermoso que nos has dado y por la bendición de tener un lugar en el cual podamos reunirnos para poder escuchar tu palabra. Gracias, Señor, de nuevo por tu presencia en nuestras vidas y en este lugar. Te adoramos y te bendecimos y oramos esperando que sea conforme a tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén.